Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Mogollón. Mogollón. Vale. ¿Arrancamos siempre en el mar? Os pregunto a los gatopardos y gatapardas vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía es un amor-odio. Me gusta verlo desde la orilla. Me gusta estar a salvo. Me encanta la sensación de observar el mar, pero no me gusta estar en él y pensar que hay una infinidad de cosas ahí abajo y un mundo, un universo, ¿no? O sea que me gusta, pero desde la orilla. ¿Tú ibas de vacaciones a la playa? Sí, de vez en cuando, sí. ¿Con la familia? Sí, Era sí. el lugar al que ibais de vacaciones. ¿Te apetecía? Llegan las vacaciones, nos vamos a la playa, a la sandalia. No tanto, la arena no soy muy fan. Me gusta más la roca o las playas distintas. Sí. Vale, llévame al momento en el que ves auroras boreales en Islandia. Wow. Eso fue increíble. Eso fue algo que te cambia la vida. ¿Sabes eso? Y dices, cualquier cosa es posible. Es como algo ilusionante, como algo que no se puede describir con palabras. Es pura magia. Exacto. Sí, yo también lo he pensado. No las he visto nunca, pero sabiendo que tú las habías visto, digo, ha tenido que flipar. O sea, mirando el cielo y encontrando esos colores, eso que no se parece a nada y que solo consigue la naturaleza. Es que no hay nada más poderoso. Es así. También con el mar tuve una relación increíble cuando una vez en Maldivas buceé, me vencí ese miedo de introducirme en el mar y vi un reef y de repente encontré como ese momento donde de repente ese arrecife cae en picado, ¿no? Y ves animales, ves tiburones incluso y tú vas con una persona a tu lado y te dice, no, tranquilo, que no te va a hacer nada, pero descubres ese universo del mar. Fue una sensación también parecida. O sea, yo creo que los miedos están ahí para enfrentarte a ellos un poco. Dime qué regalo te hacía ilusión de pequeño en Reyes. Una bici, un libro, que no sea una caja. Pues una baraja. Ah, sí. Sí, con cartas. ¿Pero de muy pequeño? De muy pequeño puede que... un peluche. Peluche especial, con forma de conejo. ¿No lo tienes? Lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. ¿Y tiene nombre? Tiene un nombre, Pepo. Pepo. O sea, que lleva toda la vida contigo. Toda la vida conmigo. Vale, ahora te voy a llevar al momento en el que yo entiendo que estás en casa, como todos de pequeños, y ves en la tele algo parecido a esto. Gracias. Voy a hacer, muchas gracias a todos, muchas gracias. Entonces, voy a hacer un juego muy especial. Antes voy a ponerme bien la melena, para que... Y entonces, yo tengo aquí una baraja de cartas de baraja francesa. Y me gustaría, Marta, que cortes la baraja. Corta por donde tú quieras, así, muy bien. Completamos el corte. Y ahora, Marta, te voy a pedir que digas el nombre de una carta cualquiera de la baraja francesa. Cualquier carta ahí. Picas, corazones, tréboles, rombos, la que más te guste, porque hay montones de ellas, la que tú prefieras. El 3 de tréboles. Entonces, y un momento. Esa que está ahí es la N. Después de las mezclas y el corte que ha dado, ¿sigues con 3 de trébol? Sí. Sin que yo me acerque, sin que yo toque. ¿Quieres, por favor, voltear la carta y dejarla ahí en el mismo para que vean todos que es el 3 de trébol? Efectivamente. Se me saltan las lágrimas, ¿eh? O sea, de verdad, es el instante en el que mi vida cambia, en el que sé que quiero hacer eso. Ah, sí. Sí. Y especialmente emocionante ahora porque conozco bien a la persona, tuve la suerte años después de conocerlo bien y sé que no voy a verle más hacer eso de nuevo. Sé que ya no, que va a hacer otras cosas maravillosas, pero no voy a ver a ese Juan. Es verdad que te has emocionado al recordarte viendo en el 1, 2, 3, entiendo, a Juan Tamariz. Pero dime, cuando tu madre te lleva a la tienda de Encarnita, no sé si antes o después de ver a Juan Tamariz, entiendo que habías visto ya a Juan Tamariz en la tele o lo que sea, y está cerrada la tienda. Tienes mucha información. ¿Qué hacemos? Eso Hacemos es magia a nuestra manera eso es también. un detalle muy secreto, o sea, nadie recuerda eso. Era sábado por la mañana y la tienda tenía la manía de cerrar.
Yo esperaba toda la semana y mi madre, yo tenía 12 años, mi madre me dijo, vamos a ir, tal. Llegamos allí, estaba cerrada. Y había un escaparate con cosas increíbles, con pañuelos, con libros mágicos, con un montón de... Y yo estaba ahí, estaba cerrada. Y no podía Pero lloraste, te enfadaste, ¿qué hiciste? Hice todo a la vez. Total, que el lunes volvimos, según salí del colegio, o sea, yo soy... Mira, poco a poco enterado es mi apodo, ese seudónimo que elegí. Pero la verdad es que conseguí que el lunes fuéramos de nuevo. Y estaba abierta. Y ahí empezó todo. Ahí es donde conoces a Encarnita, la tienda de Encarnita, era una tienda de tienda mítica de Madrid. Magia. Y entonces, ¿qué te dice Encarnita ese día? Pues Encarnita me ve y hace lo mejor que puede hacer alguien, que es aconsejarte bien. Es decirte, mira, tienes 12 años, ¿qué sabes? ¿Qué conoces? Nada, no tengo idea. Pues léete este libro, vuelve la semana que viene. Y así fue. Me dio un libro, no me dio ningún juego de magia. Y yo lo leí, lo devoré esa semana. El lunes siguiente volví. A por más. ¿Y a por más libros o ya te dio a por más juegos, juego? libros, ya empecé. Y ella se convirtió en mi primera consejera. Esta mujer que regentaba esta tienda mítica, que sigue existiendo, ya no con Encarnita, con otros nuevos dueños, pero fue la primera que me recomendó un libro. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ese inicio puede ser un desastre o puede ser lo que cambie tu vida, ¿no? Fíjate, hablas de 12 años, sí. A Tamariz lo verías con 6, 7, siendo muy pequeño. Entre los 6, 7 años hasta la tienda de Encarnita, ¿ahí qué pasa en tu vida relacionado con la magia? Un montón de aficiones. Me aficioné a pintar, a tocar el piano, al fútbol, a cosas variopintas. Pero yo tenía la magia ahí en mi memoria, no sabía cómo empezar, no era... me regalaron alguna de esas cajas de Navidad, no servía para nada, no conseguía. Y fue a los 12 cuando descubrí unos fascículos en los kioscos que se coleccionaban tal, y era otra vez del gran Juan Tamariz. Y en cuanto vi anunciado eso, lo empecé a coleccionar, y en uno de los fascículos, en el primero o el segundo, decía, hay una tienda en Madrid, Magia Estudio, en la calle San Mateo. Entonces yo fui directo. Oye, cuéntame cuando, no sé si es en el Hogar Canario, ¿sí? Que vas a la primera escuela de magia. ¿Tú eras un niño? Estoy flipando contigo, Mara? El Hogar Canario, o sea, eso ya no existe. Era ahí, ¿no? Era ahí, sí. Y entonces, tú eras un niño. Eso es. Y los alumnos eran mayores, eran magos mayores. ¿Cómo era eso? Total. Cuéntame, cuando entras allí, es la escuela de magia de la hija de Tamariz, de Ana. Me encuentro dos cosas. Por un lado, en la escuela, o sea, en la tienda de magia me recomiendan que vaya a una escuela. Entonces yo voy a la escuela de la hija de Juan, que en ese momento había dado a luz a su hijo, luego no estaba su hija, pero estaba Juan. Entonces yo entré Juan. Y estaba Juan pues cubriendo a su hija, entiendo, y dibujando un libro que iba a publicar, y yo me quedé impactado porque fue la primera vez que lo vi. Y entonces le hice muchas preguntas, era un niño inquieto, le pregunté, ¿puedo ir a verte? Me dijo, voy a actuar en Galileo Galilei. Digo, ¿pero puedo ir a verte? No, solo a partir de 18 años, tal, pero bueno, tal vez hagamos un evento familiar. Y entonces yo estaba como inquieto, ¿no? Yo quería ver. Y luego él me dijo, bueno, puedes ir a la Sociedad Española de Ilusionismo, que era en el Hogar Canario. Entonces yo fui un día acompañado de mi madre, me dejó allí. Entonces era un ambiente de humo, de puros, sofás de cuero, gente mayor, era como un club de jubilados, era una cosa, magos muy mayores. Y yo tenía 12 años, entré allí, me senté en una mesa y empecé a alucinar con lo que todos hacían, ¿no? Y de alguna manera me adoptaron, me ayudaron a evolucionar, fueron muy generosos conmigo. Yo creo que la magia es de esos artes que se aprenden todavía de maestro a alumno, y hay esa relación, ese vínculo de generosidad, ¿no? Por parte del maestro. ¿Por qué Jorge Blas, el gran Jorge Blas? Bueno. Se ha puesto mogollón de seudónimo, que me decías, ahora te vas a dar cuenta. Bueno, pues porque era lo que me decía mi madre siempre. O sea, yo estaba siempre haciendo algo, y sigo. Pasan los años y sigo igual. Entonces me decía, tú eres un mogollón, no paras. Es imposible que pares. Y lo gracioso es que ahora yo veo a mi hijo de 12 años y es igual, o sea, pasa exactamente igual. O sea, que lo estoy sufriendo ahora en la otra parte, ¿no? ¿También quieres ser mago tu hijo? No, mira, quiere ser futbolista de momento, pero el karma actual, porque a mí no me gusta nada el fútbol, pero es así. Oye, citamos a Juan Tamariz desde el principio. Fíjate que fue uno de nuestros invitados a la primera temporada, no como Gato Pardo, pero tuve oportunidad de charlar con él por teléfono, generosísimo. Y él siempre ha dicho,
o tú has dicho de él, mejor dicho, que él establece una corriente de pensamiento. Totalmente. Yo creo que Juan es una persona que en España lo conocemos, sabemos que es gracioso, que es divertido, pero no somos conscientes de la aportación que ha hecho, de lo genio que es, más allá de los trucos, más allá de la magia. Es un pensador, es una persona que ha transformado el arte de la magia a nivel mundial. Mira, una pequeña anécdota. Hace un año, un reportero del New York Times vino a Madrid y estuvo una semana entera viajando, entrevistando a Juan, y luego hizo 5 páginas de artículo en el New York Times. Dedicadas a Juan Tamariz. Como la persona que ha transformado el arte de la magia. Está en España y es una persona que el mundo no conoce, ¿no? Todo el mundo. En España es muy famoso, pero no más allá. Y los medios nos empezaron a llamar a mí, a Luis Piedrahita, a Jandro, a los alumnos de él, y nos preguntaban, ¿pero es verdad esto? Es que, claro, han publicado esto en el New York Times, nosotros tenemos que hacer un artículo. Y digo, claro, efectivamente, es que es un genio. Es un genio a nivel mundial, es verdad. A nivel mundial, y no solo por lo divertido, sino por la profundidad de su pensamiento y lo que ha creado, ¿no? Pero eso te iba a preguntar, o sea, cuando tú hablas de esa corriente de pensamiento, ¿en qué consiste? Pues mira, por ejemplo, en cómo estructurar la magia, en cómo pensar. Él tiene muchos libros de cómo crear magia, de la psicología que hay detrás, de cómo jugamos con la percepción, con la memoria. Ha evolucionado muchas cosas que respecto a los magos anteriores, y magos de todo el mundo lo admiran, desde David Copperfield hasta David Blaine, hasta los magos más famosos del mundo. Todos admiran a Juan y lo ven como un gurú, como un maestro Yoda, ¿no? Una especie de personaje que, bueno, pues que ha cambiado el rumbo de este arte, ¿no? Imagino que Paco de Lucía cuando cogió una guitarra, o Dalí cuando de pronto hizo tal, o Buñuel en el cine. Pues yo creo que en la magia está a esa altura. Jorge, ¿cuándo empiezas a hacer un truco de magia que funciona? ¿Y a quién? Es que al principio te pones muy nervioso, ¿eh? Porque fíjate que tú haces magia y tienes que presentarlo, que comunicar, que tal, pero al mismo tiempo estás haciendo cosas que la gente no sabe. Y eso al principio es un hándicap grande, ¿no? Yo recuerdo actuar en pequeños cumpleaños, mi madre y sus amigas, mira, el niño sabe hacer magia, Entonces juntaban ahí un grupo y yo lo pasaba fatal. De hecho, se me aceleraba el pulso, me sudaban las manos, era una cosa... y es verdad que eso pasa siempre al inicio y tienes que superarlo, tienes que... lidiar con ello. Yo creo que los nervios nunca se van, o sea, siempre tienen que estar, porque es síntoma de que te importa lo que haces. Si yo estoy súper tranquilo, me relajo y entonces no tengo la adrenalina que hace falta, ¿no? Para cualquier show, el que hice ayer, el que haré mañana, siempre un punto de nervios, eso es síntoma de que te importa lo que haces, ¿no? Pero hay que controlarlos y hay que dominarlos. El primero, ¿quién fue tu público? ¿Fue Pepo, el conejo de peluche? ¿Fue tu familia? Cuando dijiste que os voy a hacer un truco y te salió. ¿Eso te acuerdas? Fue con mi hermano. ¿La mi carta hermano ambiciosa o qué fue eso? Mi hermano tiene 6 años más que yo y fue la cuerda tricolor. Fue un juego que compré en el Magia Studio y era con 3 cuerdas que se unían y hacían una cuerda así larga, ¿no? Y eso fue un exitazo, vamos, yo triunfaba con la cuerda tricolor. Cuando decimos que la magia es mucho más que un espectáculo en el que la gente se divierte y alucina, cuando hablamos de la corriente de pensamiento que establece Juan Tamariz, que tiene que ver con hacer a la gente percibir cosas que no es consciente de que percibe, recordar cosas que no ha vivido, fíjate qué filosofía, recordar cosas que no ha vivido, cuando juega con la ilusión. Hay algo que a mí me sorprende mucho de los magos, que es la generosidad. Es decir, es una especie de secreto que nadie va a traicionar. Es verdad, es verdad. O sea, que hay como una especie, estáis todos compinchados en el mundo. Sí, no sí. te voy a decir en España, ni en tu ciudad, ni con tus colegas. Sí. En el mundo, es una la nobleza, magia tiene una honestidad, una nobleza. Porque además es el único arte donde la técnica permanece oculta, o sea, no se muestra, ¿no? Y yo creo que lo hacemos siempre, fundamentalmente, por los espectadores. Te das cuenta cuando empiezas. Yo al principio todos hacemos un juego y la gente se sorprende, mi hermano, mi madre y tal. Y yo al principio les contaba el secreto. Mira, se hace así. Y veías, vaya. Y veías la desilusión. Es verdad. Ahí entiendes que no se explica no por la magia, no por el mago, no, por el espectador. Para que mantenga esa mirada ilusionada, que es lo fundamental. Yo hago magia por ver esos ojos,
por ver esa mirada. Jorge, salvo los niños, ¿no? Que cuando pillan un truco lo dicen, lo gritan en alto. Sí, sí, sí. Lo he pillado, lo he visto. No, los niños es el público más difícil. De hecho, la magia está pensada para adultos, porque bueno, pues funciona con muchos mecanismos psicológicos que el adulto tiene, cómo reconstruimos la realidad, cómo hacemos que condicionamos al espectador, y un niño es imposible. Un niño no sabes dónde va a mirar, cómo va a reaccionar, cómo va a decir. Eso es el público más difícil. Si a los niños consigues convencerlos, a los adultos te los llevas de calle. Tú que has ganado todos los premios vinculados a la magia desde hace muchos años, es que eras un crío, ya todos. Aquí, los nacionales, los mundiales, los internacionales. Pero yo creo que actuaste en el Marquina, que es donde habías visto, no sé, Tamariz te invitó a la Galileo, era para mayores, no sé si luego fuiste al Marquina. Entre actuar en el Marquina para un público, no sé cuántos puede haber, 300 personas en el Marquina, me lo estoy inventando, y actuar delante de casi 70.000 personas en el Wanda, que lo hiciste también, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? O sea, aparte del número de espectadores, porque lo que os iguala un espectáculo y otro, ya lo has dicho, esos nervios, que en cada espectáculo haya una persona o 1.000, ¿te salen? Claro. Pero ¿qué diferencia? Mira, sobre todo el control, porque en un teatro tú puedes controlar al público, está sentado en una butaca, tal, en un estadio, y en este caso fue una locura porque es un espacio incontrolable, o sea, donde estábamos haciendo algo en el medio tiempo y salió muy bien, pero podía haber salido muy mal, y eso nadie lo controla. De hecho, justo antes de salir me dijeron, ¿sabes que si el Atleti iba perdiendo, nadie te va a hacer caso? Eso fue... y yo pensé, vaya, y justo marcaron un gol y la gente estaba entusiasta, yo salí y mira, pues fue la suerte o al azar, pero podía haber sido un desastre, ¿no? Y yo creo que eso, que allí pues hablas a una inmensidad que piensas que te reciben y bueno, pues tú lo das todo, pero no es la misma conexión, por supuesto, que en un teatro. En un teatro ahí miras a la primera fila, miras a la última y ves los ojillos. Allí ves, pues eso, muchas personas, una especie de ruido, de tumulto, y bueno, pues también es emocionante, pero no para hacerlo todos los días. Jorge, tú fuiste a estudiar también interpretación a Estados Unidos y también estudiaste psicología. Cuando hablamos de que la magia es mucho más, es que es verdad que tú estás actuando, estás haciendo un show, y es eso, un show. Citabas a David Copperfield, que admiraba a Tamariz, y a ti, ¿no? Que este sí que es el que hace desaparecer, no sé, una grada entera de público. Pero eso de esa psicología que tienes que tener como mago al llegar a un escenario y ver el público, o sea, tú puedes controlar dónde está cada persona, decir, está en la quinta fila, está en la cuarta, me he fijado en este para hacerle protagonista del show. O sea, ¿eso lo tienes en la cabeza? Bueno, lo que sí aprendes es a entender al público y te surge esa empatía que miras y entiendes pues si algo lo puedes estirar más o menos, o si ese repertorio es adecuado. O sea, tienes que saber muy bien quién tienes delante, eso es lo primero. Y luego sí que cuando hay un grupo, cuando es muy grande no puedes controlar a todos, pero cuando hay un grupo sí puedes entender pues quién es el líder, quién es el que sigue a otro, quién... Y entonces eso sí que nos sirve para poder crear nuestra magia, sí, entender psicológicamente a qué espectador tenemos. Cuando sube también hay magia, por ejemplo, que requiere pues que sea una persona de más edad, porque necesitas que tenga la seguridad. Por ejemplo, hay un número que hago ahora que pido que cierren los ojos 2 espectadores, ¿no? Y para eso los niños o los adolescentes no es bueno, porque son todavía inseguros y a lo mejor abren antes de tiempo. Guiñar un ojo. Claro. Y bueno, pues sí que hay que saber entender muy bien, y yo creo que la magia te ayuda mucho en eso, en entender un poquito mejor a las personas, y eso, fuera del show, fuera de la magia, sin duda, es un regalo que te llevas. ¿Cuántas veces te han preguntado los niños, oye, si eres mago, ¿por qué no paras una guerra? También, sí. Eso, bueno, es que de hecho hay un mago que consiguió parar una guerra. Fíjate, Robert Houdin, el que es considerado el padre de la magia moderna, esto nos hablaría muy bien nuestro amigo Nacho Ares, que bueno, es un experto de esto, pero él consiguió en Argelia, con un truco de magia, convencer a los marabuts que estaban invadiendo, y había una rivalidad entre Francia y los marabuts, con un cofre que puso allí, y los marabuts no podían levantarlo, entonces pensaron que tenía superpoderes y se fueron de la zona, y dicen que es el mago que consiguió evitar una guerra con un truco de magia. Ay, ojalá pudiéramos hacer eso ahora, ¿no? Sí, qué bonito esto. ¿Qué te pide el público en Flipar? Yo es que tengo un texto que quiero leer, que tiene que ver con Flipar, que es el título de tu nuevo espectáculo, que me ha parecido muy hermoso como está redactado. Dice, un show único en el que no existe lo imposible, que te hará dudar incluso de tus sentidos y con el que los niños descubrirán que sus padres no lo saben todo. Desapariciones,
teletransportaciones e ilusiones que desafían la lógica dejarán a los asistentes boquiabiertos sin saber cómo, dónde ni por qué, con una sonrisa. Es que esto es muy importante en la magia, que, a ver, existe la magia negra, Sí. que nos da un poquito de yuyu a todo el mundo, ¿no? Sí, Existe el esoterismo, existe muchas cosas vinculadas con la mente, porque la mente es la gran desconocida del ser humano. Pero la buena magia es la que te hace salir de buen rollo de un espectáculo. Total. De hecho, mira, a mí por eso me gusta más la palabra ilusionista que mago, porque magos hay muchos y, como decías, esotéricos o tal, pero ilusionista no hay duda. Somos los que creamos ilusiones, los que nos dedicamos al ilusionismo, que es un arte escénico, que yo lo que prometo es que la gente que venga a ver el show va a salir con una gran sonrisa, va a salir feliz. Y eso es mi mayor logro. O sea, que salgan, que en 1 hora y media se les haya olvidado todo lo malo, que hayan rejuvenecido incluso, porque hay un estudio que habla de eso, precisamente si cuando flipas, cuando vives la vida con intensidad, es como que los días se hacen más largos. Y eso pasa cuando creces, cuando la gente mayor, sus días son más cortos porque hacen siempre lo mismo, de la misma manera, pero cuando aportas momentos de flipar, de que ocurran cosas, tu día, de alguna manera, psicológicamente se hace más largo. Y eso es maravilla. ¿No te gustaría a veces tener una cámara escondida en el bar que hay al lado del teatro en el que actúas, para ver todo lo que comenta la gente cuando sale del espectáculo? No me des ideas, que lo voy a hacer. Es que eso es buenísimo, porque cuando vamos a verte, el rato, la media hora de después, solamente estamos interpretando lo que hemos visto. O sea, nos ponemos en el grupo que vamos, yo cuando he ido con mis colegas o con mi familia, estamos durante igual media hora después solamente interpretando cómo es, pues echando lógica a lo ilógico. Sí, ¿Cómo ha podido ser? Sí, no, es la curiosidad típica, que es verdad que, bueno, que tiene que estar, ¿no? Y también es bonito, ¿no? Que rompe un poco la lógica, es lo que también contábamos ahí, ¿no? Que tienes que conseguir eso, que el niño de pronto le pregunte a su padre, oye, ¿cómo ha hecho eso? Y el padre diga, pues no tengo ni idea, no sé. Y al mismo tiempo que los adultos digan, pero esto no puede ser, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y la buena magia, y ahí es donde interviene Tamariz y toda es precisamente eso, crear una magia que no puedas retroceder, que cuando lo rememores digas, no, pero es imposible, no puede ser, ¿no? Juan escribió un libro maravilloso que se llama La Vía Mágica, que hablaba de eso, de un camino en el que el espectador entra y consigues que al final llegue a un éxtasis maravilloso donde ya no se pueda ni plantear en el truco, ¿no? Ya sea como, no, esto es que da igual, no importa, ¿no? He vivido algo increíble. Y no me importa el truco. Una cosa, ha cambiado mucho, ha cambiado el público, ha cambiado nuestra forma de ver los espectáculos de magia. Antes había animales, palomas, conejos que se sacaban de la chistera. Ahora es muy raro que eso lo veamos en un espectáculo de magia. Antes se cortaba una mujer, se la metía en una caja, había un sable Sí. que siempre querré saber cómo se hacía eso, pero bueno, en fin, el truco es lo de menos. Ahora eso es impensable casi en un escenario, ¿no? Yo creo que afortunadamente la magia evoluciona y estos clichés ya desaparecen. O sea, el hecho de meter a una mujer y clavar lanzas o usar animales, eso ya afortunadamente no. Hay una sensibilidad en el público que ya no... Primero, no tendría reacción, no tendría efecto. El público en eso es muy inteligente y evoluciona. Luego los magos tenemos que crear magia para cada momento, ¿no? Ahora yo creo que estamos en un punto interactivo donde el espectador tiene que participar, o sea, el que quiera, ¿no? Yo en el show lo digo al inicio, el que quiera participar, que se ponga de pie, el que no, está en la butaca, relajado, pero ves que mucha gente quiere participar, y cuando haces algo interactivo donde todos intentan alguna cosa con un teléfono móvil que todos hacen a la vez y flipan con eso, o les damos unas tarjetas y crean magia en sus manos, te das cuenta que ese es el camino, yo creo, de que el espectador no sea observador, sino que sea parte del show. Y eso yo creo que es un camino el que quiero explorar más, ¿no? Entonces, bueno, arrancábamos con las auroras boreales, ¿sí? Que te hicieron flipar en su día, quizá el espectáculo de la naturaleza que más boquiabierto te dejó. Ahora nos vamos a despedir en un faro. Tú decías antes que Tamariz no volverá a hacer juegos de magia en público, que no le verás, entiendo que porque él ha dicho que no va a volver a hacer juegos de cartas ni de magia, que se dedicará a escribir y a hacer filosofía de la magia, pero entonces te voy a llevar con él a un faro. Qué maravilla. Sí. Entonces dime qué canción te gustaría que sonara en un faro Jorge Blas y Juan Tamariz. ¿Y qué le dirías a Juan Tamariz en ese faro?
Pues mira, hay una canción que siempre escuchaban cuando el programa Magia Potagia, que era Enciéndanse las viejas luces del viejo cabaret. Y era maravillosa, era empezar esa música y pelos de punta, ¿no? Era como el inicio del programa, Magia Potagia. ¿Y qué le diría? Pues gracias Juan, porque creo que me has hecho el mayor regalo que se le puede hacer a alguien, que es descubrir una pasión y una profesión, y gracias a ti, no solo yo, magos de todo el mundo, hemos conseguido dedicarnos a ello y al mismo tiempo ilusionar a miles, millones de personas. O sea que gracias infinitas. ¿Y a quién más llevarías a ese faro? Yo he puesto a Juan Tamariz, ¿tú a quién más pones? Pues llevaría a Max, a mi hijo, a que lo disfrute y goce con las vistas. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Ojalá, ha sido un placer estar me has aquí hecho magia, me has hecho en magia. el Faro. Eres una maga, Mara. Tenía muchas ganas de charlar contigo, la verdad. Ha sido un gusto. Igualmente, qué maravilla. Pintado y un fondo musical, disimular el espectáculo debe continuar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.